Señor les bendiga, hermanos. Tenemos un tiempo para poder eh, mostrar, dar a conocer sobre la palabra del Señor, sobre los libros de la Biblia en este mes tan hermoso que es el mes de septiembre. Un mes en que podemos comentar, aparte de celebrar fiestas patrias, tener este tiempo de conocer más de nuestro Dios. La lectura de los libros de la Biblia. Hoy toca el libro de 2 de Timoteo, esta carta que fue escrita por Pablo, llamada una de las cartas paulinas. Un libro pequeño, corto, que usted puede leer, meditar, puede analizar. Es un libro de exhortación a las iglesias, de ánimo, de búsqueda y tomar el llamamiento que es el poder predicar el Evangelio. Así que los invito a poder leerlo. Es un libro cortito y animarlos ahí a conocer un poquito más de Pablo. El libro fue escrito por Pablo, como mencionaba anteriormente, un judío, ciudadano, romano, fariseo, fabricante de tiendas, apóstol y misionero. El libro fue escrito cuando estaba él en la cárcel, así que muchas de estos capítulos nos van a dar a conocer que se sentía un poco solo, aislado, estando en la cárcel, estuvo un buen tiempo y dice que estando en este tiempo, ya casi al morir, sabiendo que él iba a morir, estaba triste, pero además su confianza y su fe no decayó nunca. Eso tenerlo muy claro, es muy importante. Entonces, cuando se escribió, cuando había un gran apogeo con la iglesia, con el crecimiento de la iglesia, y también había persecución de la misma. Se escribió alrededor de los años 60 después de Cristo al 95. ¿Ya? Pablo escribió 2 de Timoteo, la última de sus cartas inspiradas, poco tiempo antes de su martirio, que se dice que puede haber sido en el año 67. El propósito del libro es el llamamiento que tuvo Pablo para poder servir a Dios, predicando el Evangelio de Dios. Dios elogia la enseñanza sana. Él tenía cuidado porque en este tiempo había muchas influencias de otros lados, entonces él temía que la doctrina que estaban enseñando otras personas y otras tribus, otras naciones de alrededores podían haber influenciado a los nuevos cristianos que estaban naciendo en este tiempo, porque estaban en crecimiento, estaban agrandándose y extendiéndose. Así que él tenía un poco de cuidado con esto, y esta carta también va inspirada a todas las iglesias cristianas que estaban naciendo en este lugar. ¿Ya? El tema del libro. El libro de Timoteo se desglosa de esta forma: sufrimiento y resistencia, cumplir con el llamamiento de predicar el Evangelio. El bosquejo del libro se divide en 7 partes: la introducción, el servicio del Evangelio, los últimos días, advertencias y consejos, asuntos personales, saludos finales y la bendición. Esto todo a través de Pablo. Pablo hablando desde la cárcel a través de este libro, en esta carta. ¿Ya? La estructura del libro se divide en 3 partes. Tenemos los capítulos del 1 al 2, tenemos del 2 al 3 y del 3 al 4. ¿Ya? La primera parte comienza con animando y diciendo: no te avergüences, aviva el fuego de don de Dios. Y en los capítulos 1, 2, 3 habla acerca de Pablo reconociéndose él como apóstol. Después escribe a Timoteo. Luego viene la fe no fingida, no te avergüences y me abandonaron todos. Por eso a lo mejor desde el haber escrito esta carta desde la cárcel, usted va a ir desglosando y analizando que en este tiempo también se siente un poquito abandonado, porque muchos de sus compañeros se han ido o han viajado a otras partes. ¿Ya? Esto es la primera parte de Timoteo, de 2 de Timoteo. La segunda parte dice, desde el capítulo 2 en adelante: esfuérzate, acuérdate de Jesucristo, recuérdale, el siervo del Señor, tiempos peligrosos. ¿Cuál es el análisis? Ser el siervo del Señor. No dejes de servir al Señor, porque tú fuiste llamado para esto, para servir. El análisis general de esta segunda parte es cómo se comporta el siervo de Dios. La enseñanza va dirigida a esto: cómo debemos comportarnos como siervo de Dios. Y la tercera parte de la estructura del libro de Timoteo dice: tú has seguido mi doctrina, prediques la palabra, tiempo de mi partida, procura venir a verme. En esta última parte se ve seguir el ejemplo. Pablo presentándose y hablando acá de que
animándolos a ellos a predicar, a estar en el tiempo de la enseñanza, de buscar la mejor doctrina, de no apartarse de la sana doctrina, los anima en estos últimos capítulos. Nosotros versus ellos, comparándose con los que no conocen al Señor. Tiempo de mi partida, porque él sentía que ya era su tiempo y que veía que la problemática social, políticamente hablando, lo estaban persiguiendo mucho y se acercaban mucho. Entonces él se sentía ya con poco tiempo y se estaba preparando para partir. Sentía del Señor de que si en este tiempo él podría ya irse a juntarse con el Señor. Él sentía eso. El desarrollo del libro. Acá quiero comentarles acerca de los pasos que lleva este libro, que es muy lindo, es cortito, no es grande, por eso lo insto a que usted pueda leerlo. Se los preparé en tres partes para poder separarlo bien y tomar puntitos pequeñitos, que no sea muy extensivo, para que usted lo pueda también leer tranquilamente. En este cuadrito tenemos a Pablo escribiendo a Timoteo. El libro es así, comienza de esta forma, ¿ya? El desarrollo del libro. Viene una primera parte, segunda y tercera que va por los capítulos también y por los temas. Ya este es como un pequeño resumen. Dice que está solo, ya se siente solo, por lo que le decía yo que estaba en la cárcel y muchos de sus amigos cercanos ya no estaban ahí, solamente él se quedó con uno, ¿ya? Está solo, dice, fíjelo y imágenes todos los de la provincia de Asia, según los capítulos 1, 15, dice, y demás en el capítulo 4 y 10 dice, lo han abandonado, ya. Crescente, Tito y Títico están lejos además, y solo Lucas estaba con él. Entonces Lucas estaba cerca de él y era el compañero que estaba más cercano en este tiempo, en este proceso. Pablo tiene mucho deseo de que Timoteo también se reúna con él, porque era su amigo, su discípulo. Él recuerda que él discipuló a Timoteo, lo consideraba como un hijo, se consideraba como un padre a un hijo espiritual, claramente. Este es su compañero de trabajo, según Romanos 16:21, quien como un hijo, junto a su padre, ha servido fielmente con Pablo, según Filipenses. De él Pablo dijo, no tengo a nadie como él, y hablaba acerca de Timoteo. Extraña a Timoteo según el capítulo 1 a 4, por eso él dice que se sentía solo a veces y que deseaba estar con él como compañero para hablar, para compartir y para poder seguir extendiendo el reino. 2 veces le pide que vaya a verlo pronto, le dice, pero ven a verme pronto. En la primera parte del libro nos comparte esto. En este desarrollo, en esta segunda parte, dice Pablo está procurando por el bienestar de las iglesias. Su misión era hablar a las iglesias. Su mensaje está dirigido a animar a las iglesias cristianas que estaban conociendo al Señor. Por esta extensión del reino, por este crecimiento de iglesias y de cristianos, él entonces envía estas cartas, ¿ya? La situación por las falsas enseñanzas se había complicado en la provincia del Asia. Desde que escribió en 1 Timoteo, en estas circunstancias amonesta a Timoteo a que cuide el evangelio, que permanezca firme en él, que continúes predicando. Si es necesario que sufras por él, lo vas a tener que hacer. Está escrito este libro en el estilo de tratados judíos, denominados testamentos, en que un líder que estaba por morirse compartía su sabiduría, traspasaba lo que había aprendido o vivido con sus discípulos. Entonces sí, Pablo traspasa su información y la enseñanza a Timoteo en este libro. Esta carta recoge las últimas enseñanzas y las últimas instrucciones del apóstol a su hijo en el Señor, Timoteo. Y en la última parte, como desarrollo del libro, Pablo requiere escribirle a la iglesia que está en Efeso por medio de Timoteo. Es así como se redacta este libro y lo hace de esta forma. A la iglesia que está en Efeso a través de Timoteo, que era su discípulo, que estaba con él. Decirles estas anotaciones como relato para que ustedes puedan considerarlo. Una vista panorámica del libro. Estar en un calabozo romano durante el reinado de Nerón no era un lugar agradable, como les mencionaba al principio, estaba en la cárcel, se sentía solo, era complicado. Esta última carta del apóstol está escrita en el tiempo casi de su muerte. El destinatario fue Timoteo, ya no estaba en Efesio, las circunstancias también habían cambiado para Pablo. Él había sido detenido y experimentaba otro encarcelamiento romano, sin la perspectiva de liberación. Él ya sabía que ya no iba a poder ser liberado, él ya lo había entendido. Su celda era fría durante largos días y noches que él pasó en cadenas. Punto 2. Pablo estaba también profundamente preocupado por Timoteo y la fe cristiana de aquel tiempo. Entonces, ¿quién tendría que confrontar los falsos maestros, las enseñanzas dirigidas? Iba a ser Timoteo. Uno de ellos aseguraban que la resurrección de los muertos ya había acontecido.
perturbando la fe en este tiempo y de algunos creyentes que comenzaban a conocer al Señor y conocer a Jesús. Pablo también anhelaba el compañerismo de su colega en el ministerio por muchos años. Su soledad era comprensible, si usted se pone en el lugar de Pablo, en esta situación, que su compañero ya no estaba lejos. Claramente había un temor, una soledad humana razonable, pero no alejándose del Señor, porque su fe estaba con Dios, y eso no lo apartó hasta el último momento. Punto 3. Las atrocidades de Nerón. En ese tiempo estaba gobernando Nerón. Contra los cristianos habían cesado, pero había muerto el 8 de junio del 68 después de Cristo. La muerte de Pablo ocurrió durante el reinado de este emperador. No fue mucho antes de ser ejecutado que el apóstol Pablo escribió estas palabras desde Roma en el otoño del 67. Después de los saludos iniciales, la exhortación a los siervos fieles en el enfoque del capítulo 1 dice los principios básicos para un liderazgo de los obreros mencionados, tanto en el aprecio de Pablo a Timoteo como en las recomendaciones dadas. Él insistía en capacitar, en dejar su experiencia a Timoteo, por eso le enseñó, anduvo con él, y por eso es que le extrañaba, porque él trató de traspasar sus conocimientos a alguien que tenía que ponerse firme y poder pelear ahí la buena batalla y esforzarse para poder cuidar la sana doctrina. En los últimos 2 capítulos, la firmeza de estos líderes fieles, las adversidades de los últimos días, es evidente por la deserción de algunos y por la diligencia de Pablo. La autoridad de la palabra de Dios es enfatizada en la pasada capacitación a Timoteo, en la enseñanza presente y en las pruebas que tendrá en su ministerio. Su lealtad a la fe se ve en la perseverancia fiel de Pablo al anticipar la recompensa de la corona. Es probable que el mismo Timoteo también hubiera pasado por tiempo en prisión antes de la conclusión de su ministerio. Así que imagínense que en esta carta Pablo significaría para Timoteo, en medio de tal prueba, incluyendo los saludos finales, dice que llevan al lector a la gracia maravillosa de Dios. Todos han sufrido persecución en el servicio de Cristo, o saben que algún día podrán sufrirlo. Serán enriquecidos espiritualmente por esta última carta de Pablo. Quienes creen en la fe, quienes creen en la enseñanza y extender el reino, y que extender el reino no es fácil, bueno, decirles y animarles a que sí, algunos van a ser perseguidos, algunos van a ser encarcelados. El servir al Señor no es lo más fácil, pero nuestra confianza está en el Señor. Debemos servirle, debemos seguirle, y que el Señor los anime cada día y los confronte a buscar de Él, esforzarse y servir al Señor en todo momento y en toda situación, así como Pablo animó a Timoteo y enseñó todo lo que pudo para que él estuviera bien preparado para defender la sana doctrina. Así también usted puede compartir esta palabra y animar a otros a seguir al Señor y defender la sana doctrina. Que el Señor les bendiga.